Qué bueno estar aquí, ¿verdad? Hemos escogido reunirnos, congregarnos en su nombre. Y esta mañana me gustaría compartir este tema. Le he titulado este mensaje, Gracia y verdad en Jesucristo. Jesucristo, mientras estuvo entre nosotros, Él manifestó estas dos cualidades, estas dos condiciones, la gracia y la verdad. Estos dos elementos lo caracterizaron en todo momento, en toda situación que Él anduvo. Y me gustaría que me acompañasen al Evangelio de Juan para poner una base de la Escritura sobre lo que vamos a tratar esta tarde ya. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 9. Ahí Juan inicia hablando del verbo. En el capítulo 1, versículo 1, dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sigue hablando de ese verbo y luego entonces habla de esa luz, que ese verbo era la luz. Y en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes creen en su nombre? ¿Quiénes lo han recibido? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes dan gracias a Dios por eso? ¿Quiénes alaban al Señor por eso? ¿Quiénes dan palmas al Señor por eso? Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice el texto en el versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí viene el versículo, diríamos, insignia de este mensaje. Este versículo en Juan capítulo 1, versículo 14, algunos estudiosos de la palabra dicen que es el versículo más importante del Nuevo Testamento. En este versículo se declara que ese verbo se hizo carne. Dice primer capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por este tiempo. Pido que tu Espíritu Santo nos edifique a través de tu palabra, que ella, Señor, pueda llegar a las coyunturas, a los tuétanos, al alma, al corazón, y que discierna, Señor, qué es lo que necesitamos escuchar, qué es lo que necesitamos recibir, y que tu Espíritu Santo selle eso en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia del Señor dice: amén. Cristo no se quedó allá en los cielos viendo nuestra tragedia, viendo la dificultad del hombre tratando de encontrar a Dios. El hombre durante muchos siglos trató de interpretar, conocer y todavía lo trata de hacer. Él no se quedó como un espectador viendo cómo las fuerzas del enemigo hacían estragos también en la tierra. Siempre actuó sobre la creación, siempre ha estado presente.
Pero el Evangelio de Juan en su capítulo 1, versículo 14 dice algo más allá. Que ese verbo que estaba con Dios, que era con Dios y que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Se puede imaginar eso? Qué poderoso. Vino a vivir como nosotros vivíamos. Vino a experimentar dolor, hambre, sed, cansancio. Todo lo que usted y yo experimentamos. ¿Para qué? Para poder redimirnos en esa humanidad. Para poder entregarse por nosotros. Pero mientras Él estuvo con nosotros, dice el texto bíblico que eso es poderoso y lo vamos a ver. Jesucristo era lleno de gracia y verdad. ¿Y cómo lo ilustro? Cuando yo trato de entender eso de, oye, ¿cómo es eso de que lleno de gracia y de verdad? Me imagino a Jesús como si fuera un recipiente. Y cuando Él se trasladaba, donde Él iba, con quienes hablaba, con quienes interactuaba, con quienes Él tenía un tipo de relación, interacción o conexión, Él iba lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad siempre han y estarán en Jesús. Entonces, este texto de la Biblia me gustaría que usted lo subrayase, lo recordase, porque esa gracia y esa verdad es con la cual Jesús se relaciona con nosotros. Y lo vamos a ver. Vamos a ver un poquito sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido. ¿Ok? Un favor inmerecido. Cuando es inmerecido es que no puedo hacer nada para merecerlo. Es porque Él quiere. No me pregunte por qué, pero es porque Él quiere. Gracia es un favor inmerecido por Dios a la raza humana. ¿Y qué es la verdad? La verdad es algo que está en acuerdo con los hechos y la realidad. La verdad en Cristo es real, es auténtica, es genuina, es confiable. De hecho, Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él personifica la verdad. Quiere decir el texto de Juan 1:14 que cuando Jesús iba por todos los caminos de Galilea, de Jerusalén, Judea, cuando subía, cuando bajaba por todos esos lugares, iba lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. Estas dos siempre están unidas en Jesús. Y van a ver por qué. Es necesario que ellas dos siempre vayan justas por nuestro bien. Ambas cualidades necesitan ser manifiestas en nosotros. La gracia es la que nos trae salvación. Y la verdad nos hace libres. Así que vamos a ver tres ejemplos donde Jesús manifiesta esa gracia. Ok, aquí quiero decirles, la gracia y la verdad se manifiestan en Jesucristo a través de sus palabras y sus acciones. Todas sus palabras contaban con la gracia y la verdad. Todas sus acciones también contaban con la gracia y la verdad. Vamos a ver. Esa gracia y la verdad fue manifiesta para sanar. Vamos al texto bíblico que está en Juan 5. Versículo 1. Aquí el evangelista Juan nos está narrando la experiencia o lo que vivió un paralítico. Ese paralítico, que nadie sabe su nombre,
no aparece en el texto, yacía hace ya un tiempo en un estanque, le llamaban el estanque de Betesda. Y ese paralítico tenía, junto con otros enfermos, una actividad diaria. ¿Cuál era la actividad diaria de ese paralítico? Tratar de llegar al estanque cuando éste burbujeaba, cuando éste hacía movimiento, cuando éste se manifestaba un movimiento en las aguas de ese estanque. Dice el texto bíblico que había cojos, también creo que había ciegos y había multitud de enfermos. Y el primero que llegaba al estanque, según lo que ellos creían, quedaba sano. Parece ser que ese día Jesús, guiado por el Espíritu Santo, fue a ese estanque. Y usted puede imaginar a Jesús llegando a ese lugar. ¿Cuántos enfermos había allí? Dice que ese lugar tenía 5 puertas. Y en todas esas puertas, en los pasillos, había enfermos. Puede imaginarse lo que pasaba cuando las aguas empezaban a moverse. ¿Qué usted cree que pasaba? Es lo mismo cuando, no sé si usted se ha subido alguna vez a un bus lleno o cuando nada más el único bus y la parada está llena. ¿No le ha pasado eso? Yo lo he vivido. Parada llena, 50 personas, 2 horas sin llegar el bus y llega un bus. Un bus. Y uno lo ve a la distancia, ya viene el bus. Y todos empezaban a mirarse. ¿Quién se va a subir? Y no sé si le ha pasado, pero para rematar, el único bus viene casi lleno. Y en los tiempos de antes, cuando existían los mal llamados diablos rojos, ya estoy tirando la cédula, lo que hacíamos era abrir la puerta de atrás. Rodrigo, ¿te acuerdas de esos tiempos? Los vivía, tiempos que no volverán. Y tenías que tener cuidado con los mofles porque te quemaban. Yo en ese tiempo tenía 18, así que yo de un salto quedaba arriba. Y era flaquito, pesaba 115 libras nada más. Esa era la forma en que nosotros podíamos llegar. Entonces, cuando llegaba el bus, la gente se agolpaba en la puerta y había veces que uno entraba por gravedad de empuje. ¿No le había pasado eso? Tú te quedas quietecito y la gente misma te va empujando y va subiendo. Perdonen a aquellos que no han tenido esa experiencia, no han vivido, hermano. Lo mismo pasó con el estanque de Betesda. Dice en la Reina Valera que ellos creían que un ángel venía de cuando en cuando y movía las aguas. Y estudiando este pasaje decía, bueno, no se puede negar si sí o si no. Algunos padres de la iglesia, después de los apóstoles, citaban esto como si fuera cierto. Y empezaba la corredera, hermano. Y el cojo empezaba. Y el ciego empezaba. La ventaja del sordo. Veía, corría. Y podía llegar más rápido. Yo creo que más fueron los sanados de sordera que los ciegos y los paralíticos. Lo cierto es que este paralítico, dice el texto, ya tenía 38 años de estar allí. Cuente 38 años. ¿Quién tiene 37 años aquí? Vaya, levante su mano. ¿Quién? Gloria a Dios, están jóvenes todavía. Toda su vida, imagínela en el piso, tirado, comiendo tierra, prácticamente. Y este hombre siempre intentó llegar al estanque. Siempre creyó que el estanque lo iba a poder sanar. Siempre
tenía la esperanza o tuvo la esperanza que algún día alguien de repente lo iba a levantar. Pero ahí la ley del más fuerte. Ahí imperaba ese dicho que dice, quítate tú para ponerme yo. Eso es lo que pasaba en ese lugar. Pero alguien más grande que el estanque llegó ese día. Alguien más poderoso que un estanque en movimiento llegó ese día. Él no podía llegar al estanque, pero alguien mayor podía llegar a donde él estaba. Y dice que Jesús, no sé, no me pregunte por qué Jesús no escogió a otros enfermos. Si había otros. Si yo hubiera sido Jesús, un Jesús totalmente imperfecto, hubiera llegado sanando a todo el mundo. El primero que me lo encuentro en la puerta, sana. No. Pero cada milagro de Jesús tenía propósito. Por alguna razón que no se dice en el texto bíblico, Jesús supo que ese hombre tenía 38 años o tenía mucho tiempo de estar ahí. Y él llegó, y dice el texto bíblico en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y ese es el texto que quiero enfatizar de este pasaje. Estamos viendo a Jesús lleno de gracia y de verdad llegar al estanque de Betesda. Y esa pregunta, hermano, es muy poderosa. Esa pregunta tiene alto contenido de gracia. Porque a veces las preguntas de Dios están llenas de gracia. A veces esa gracia en Dios se viste de pregunta. ¿Y por qué por qué Jesús le preguntó a este hombre que tenía 38 años de estar ahí, quiere ser sano? Oiga, si usted tiene 38 años en el piso, tratando de llegar al estanque, ¿usted cree que ese hombre no quería ser sano? Lo que pasa es que Jesús quería que lo mirara a él y no al estanque. Lo que pasa es que Jesús quería que toda su atención, todo su enfoque estuviera en quién es mayor que el estanque. Por eso cuando lo ve, dice lo vio acostado y lo mira y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Se puede imaginar los ojos de Cristo colocados sobre los ojos de este paralítico? No tenía para dónde ir. No había salida para ninguna otra. Estaba Cristo frente a él preguntándole, ¿quieres ser sano? Y en esta tarde, Dios nos está preguntando a nosotros, ¿nosotros queremos ser sanos? ¿Nosotros queremos ser sanos? Se estaba despertando por la gracia de Dios la semilla de la fe. Porque la fe viene por la actividad de esa gracia. Recuerden que Jesús está lleno de gracia y de verdad. Y el enfermo le explica todo lo que le acabo de hablar, toda la empujadera que se da para poder llegar al estanque. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Porque la gracia es poderosa en Dios para sanarnos. A veces uno no sabe cómo Dios va a hacer la obra en nuestra vida. A veces uno no sabe cuál es el método, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Él está lleno de gracia para sanarnos, lleno de gracia para restaurarnos, lleno de gracia para darnos nueva vida. Eso es lo importante. Y la respuesta del paralítico no se dejó esperar. Y al instante, dice el versículo 9, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. A veces uno dice, bueno, el Señor va haciendo la obra. Y uno dice, uno va esperando que el Señor siga haciendo la obra. ¿Sí o no? Va poco a poco.
Pero hay veces que Dios quiere hacer la obra al instante. ¿Qué tenía que hacer el paralítico? Sencillamente hacer lo que el Señor le había dicho. Levantarse. Oye, pero tengo 38 años aquí, ¿cómo me voy a levantar? Tengo 38 años aquí, ¿cómo voy a agarrar mi petate? Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos ordena, cuando el Señor nos dice, toma tu lecho y anda, empieza a caminar, hermano. Empiece a caminar, hermano. No busque en YouTube el manual de cómo levantarse, tomar el lecho y anda. No busque en las redes sociales cómo se hace eso. Sencillamente Dios habló y Dios hace. A veces queremos explicarnos los milagros y las obras de Dios. Ay, Señor, ¿y cómo tú vas a hacer esto? Dame la lista, dame los pasos, dame el plan estratégico, dame el cronograma. Pero cuando Dios habla, no hay nada que pueda detener eso, hermano. No hay nada que pueda detener ese hablar de Dios. Más adelante, aquí vemos la acción de la gracia. Una gracia que le dijo a Jesús, ve al estanque, mira al paralítico entre todos los enfermos y sana ese paralítico. Dios actuando en gracia. Pero hay un punto que es de verdad. Jesús está lleno de gracia y de verdad. Este paralítico se encontró con los fariseos. Los fariseos le dijeron, oye, no es lícito que tú estés levantando tu petate en día de reposo. Paralítico le dice, mira, el que me sanó me dijo que me levantara y agarrara mi petate. Así que yo estoy obedeciendo. Luego ese paralítico se encuentra con Jesús en el templo. Qué interesante. Fíjese lo que Jesús le dice al paralítico. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Y ahí viene la verdad. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Quiénes alaban al Señor? Necesitamos la gracia, pero también necesitamos, lo que pasa es que la verdad no nos gusta. Recuerde, Jesús está lleno de gracia y de verdad. Pero nosotros amamos la gracia. Y la gracia es fantástica. ¿A quién no le gusta la gracia? Me encanta. Pero la gracia sin la verdad queda sin equilibrio en los seres humanos. Y no me dejará mentir, hermano, hermana que está aquí. Abusamos a veces de esa gracia. Cristo nos va a hablar con amor. Cristo nos va a tratar de alar con cuerdas de amor. Cristo va a tratar de que nosotros seamos envueltos en ese amor. ¿Quién ha sentido ese amor que lo abraza, que lo atrae, que lo busca? Pero ese amor también se manifiesta en verdad. Y por eso le dice al paralítico, yo le digo el paralítico porque no tiene nombre, puede ser Juan Pérez. Juan Pérez, mira, no peques más. No sea que venga algo peor. Como tratando de hacernos entender que quizá la enfermedad que tenía 38 años tirado era producto tal vez de un comportamiento consuetudinario, constante y obstinado de este hombre. O también puede ser que Cristo le está advirtiendo en el futuro, puede ser que te venga algo peor por causa del pecado. Aquí se combina perfectamente la gracia y la verdad.
porque esa gracia y la verdad se combinan para sanidad en esta ocasión. Entonces el texto que les dejo en este momento es: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Veamos esa gracia y esa verdad para liberar. Acompáñenme entonces al siguiente texto. Está en Mateo 15. ¿Quiénes alaban al Señor? Mateo 15. Dice el texto: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Era la primera vez que el maestro se alejaba de Judea, de Galilea, se fue un poco más arriba, a donde estaban los filisteos. Y dice el versículo 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Aquí vemos, damos una pausa. Aquí vemos a una mujer que no es judía. Aquí vemos a una mujer que no tiene mucho concepto de Dios, el Dios de Israel y muchas de estas cosas espirituales que saben los judíos en ese momento. Pero ella tal vez escuchó que había uno poderoso en esa tierra que estaba sanando gente. Y le decían hijo de David. Es muy probable que ese concepto de hijo de David ni siquiera ella lo entendiera. Pero ella se lo decía al Señor. Y ella insistía: hijo de David, ayúdame. Hijo de David, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y el verbo que está conjugado allí, que lo decía, era un verbo que dice que esta acción lo hizo repetidamente hasta cansarlos. Y Jesús no respondía nada. Imagínense a Jesús. Ella hablando y Jesús ni se inmutaba. Y él seguía caminando. ¿Sabe? Esa mujer me recuerda a la viuda. ¿Se acuerda de la viuda y el juez injusto? Había un juez injusto que estaba llevando un caso de una viuda, y esa viuda todos los días llegaba al juzgado: Señor juez, hágame justicia. Señor juez, hágame justicia. E insistía, e insistía, e insistía. Y el juez decía: oye, esta mujer no me deja ni ver el celular, Dios mío. Cuando estoy almorzando llega a tocar puerta. Me digo que me escondo, le digo a la secretaria que no estoy. Y la mujer allí. Si hay algo quiero que usted y yo rescatemos de la actitud de esta mujer que no tenía conocimiento de Dios, es amaba a su hija tanto que insistió hasta lo último porque fuera sanada. Segundo, una mujer perseverante que iba a decir: mira, no se me escapa. Y a mí me gustaría saber si nosotros tenemos la misma insistencia para buscar a Jesús. Nosotros buscamos a Jesús como esa mujer sirofenicia que no conocía nada de Dios y no tenía mucho conocimiento de su revelación, de quién es Él y de a dónde, cuál era su propósito, como para buscarlo insistentemente. Y esta mujer ya tenía a los apóstoles cansados. Los discípulos de Jesús le digo: despídela, despáchala, muchacho, pero ya, mira. Él respondiendo, el versículo 24 dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa frase habla de que él tenía un propósito número uno: judíos, casa de Israel. Y luego dice en el versículo 5, entonces ella vino y se postró ante él. No solamente ya lo tenía harto con el cantalateo allá atrás, y quiero que vayan siguiendo esta historia, sino que dijo: bueno, voy a hacer algo más arriesgado. Me voy a tirar a sus pies para rogarle.
¿Usted tiene a alguien por el cual usted quisiera interceder ante Jesús? ¿Sabe? Hay personas de nuestra familia que no se conocen a Jesús. Y nosotros ya no estamos insistiendo por ellos. Esta mujer me da un ejemplo de que no debo dejar de insistir por ellos. Esta mujer nos está diciendo, tenemos gente atormentada. Tenemos gente en oscuridad. Tenemos gente en ignorancia. Pero ya nosotros no estamos insistiendo. Y dice que esta mujer se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y una respuesta que me deja desconcertado fue esta. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Segundo golpe. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Jesús no estaba rechazándola. Porque la palabra de Dios dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús no estaba siendo indiferente. Porque en ninguno de los casos, si lee los evangelios, Él no se comportó de esa manera con nadie. Sencillamente Jesús estaba hasta cierto punto, primero fortaleciendo esa fe que ya existía, pero que no estaba direccionada hacia Él. Esa mujer tenía fe de que su hija iba a sanar, pero en las manos del Señor ella empezó a crecer en esa fe. A medida que el Señor va caminando y va insistiendo, esa fe se va volviendo más fuerte. Ahí hay una diferencia a veces entre esa mujer y nosotros. Porque nosotros, a la primera que no nos responde, ya. Y al primer revés que nos viene después de esa falta de respuesta, me voy. Se acabó. Esto no funciona. Pero usted no sabe si Dios está trabajando en nuestra fe. Usted no sabe si Dios está tratando de que nosotros crezcamos espiritualmente. Porque el silencio de Dios forja el carácter. El silencio de Dios prueba la fe. Y ella dijo algo que no la vio venir Jesús. Pocas veces le pasa a Cristo esto. Yo no sé si usted sabe de algo de béisbol, pero esta mujer lanzó una bola. Era una curva, hermano. La curva iba como de un lado así, como de afuera, pero de repente entró por la esquina del plato y dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En pocas palabras, Cristo le estaba diciendo, mira, ¿sabe? Los perrillos, cuando Jesús habla de los perrillos, es una palabra que se utiliza para las mascotas de las casas de los antiguos. Los judíos por lo general se referían a los gentiles como perros gentiles. Esa era la forma en que decía. Pero Jesús le ablandó la palabra y le dijo, mira, tú eres como una mascotita. Y no puedo darle el pan de la mesa de los hijos a la mascota. ¿Quiénes tienen mascotas aquí? ¿Quieren a las mascotas? Algunas personas hacen que la mascota se suba a la mesa y coma con ellos. Ya no le pasan la comida. Los aman tanto. Pero Jesús prueba la fe de esta mujer de la forma, diríamos, más directa y fuerte. Y una de las cosas que quiero resaltar de esta mujer es que ella fue humilde ante la verdad. Recuerden, Jesús está lleno de gracia y de verdad. Todo lo que hemos estado escuchando de este pasaje en este momento es verdad. Todo lo que dijo Jesús acerca de las ovejas de Israel es verdad. Todo lo que dijo Jesús acerca de no puede darle el pan de los hijos del dueño a los perrillos es verdad. Porque nosotros necesitamos escuchar la verdad. Pero
esa verdad siempre está unida a la gracia. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo dijo Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire, hermano, lo que pasa es que a nosotros no nos gusta escuchar la verdad. A nosotros nos escucha escuchar la gracia. Pero cuando el Señor nos habla de algunas verdades de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro actuar, no nos gusta, porque nos falta humildad. Y aunque a esta mujer Cristo le dijo una verdad, ella siguió insistiendo. Ella fue humilde ante la verdad del Señor. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esa verdad? Porque recuerde, Cristo está lleno de gracia y de verdad. No puedo acceder a gracia y rechazar la verdad. Las dos cosas vienen juntas y bien que lo necesitamos. Por eso esa gracia y esa verdad actuaron sobre esta mujer y su hija fue liberada. Esa gracia y la verdad también operan para perdón, para perdonar. Acompáñeme a Lucas 7. Este es el último ejemplo. Lucas 7, versículo 36. Un fariseo llamado Simón le rogó a Jesús que comiese con él en su casa. Dice el texto bíblico: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Y entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Este fariseo, no se sabe si es que veía en Jesús una celebridad y decía: oye, vamos a invitar a Jesús a comer a la casa. De repente estaba acostumbrado a hacer eso. Tal vez este fariseo estaba invitando a Jesús porque quería tenderle una trampa y encontrar algo con lo que pudiera acusarlo. Pero no sabemos cuál fue la motivación, no lo dice. Pero sí podemos darnos cuenta de algo. El fariseo, según el texto, no cumplió con los niveles mínimos de la hospitalidad. ¿Cómo funcionaba eso? Si un rabino era invitado a una casa y una persona lo recibía en su casa, ¡wow! Llegó el rabino. Y lo primero que hacía era poner la mano en el hombro del rabino y darle un beso de mejilla. Y lo segundo que venía era que llamaba al esclavo, todavía no había llegado a la casa, no había entrado del portal, y ese esclavo tenía que lavarle los pies. Eso era automático, eso era lo normal. Y lo tercero que hacía el dueño de la casa era decirle a otro esclavo que viniera y prendiera incienso sobre la persona o lo rociara con esencias de rosas. Porque yo no sé si en ese tiempo existían los antitranspirantes. No se puede imaginar eso, ¿no? Así que el invitado entraba y todo ese protocolo se tenía que cumplir. Pero Simón el fariseo no cumplió con ninguno de ellos. Dice el texto bíblico que una mujer de dudosa procedencia, otras versiones dicen de mala vida, y otras, y esta que dice aquí, era una pecadora, parece que era conocida. Y era una mujer que había vivido totalmente alejada de Dios. Resulta que esta mujer, por alguna razón que no sabemos Juan no lo dice, había ya recibido el perdón. Había ya entrado en un proceso de convicción de pecado con Dios. Y por causa de esa experiencia con Dios, trajo ese frasco de alabastro
y lo quebró a los pies de Jesús. En ese tiempo la gente no se sentaba en sillas como nosotros que nos sentamos y la mesa queda aquí. Era una mesa pequeña y había como un diván al lado y las personas se recostaban y su mano izquierda quedaba sobre la mesa y su derecha quedaba libre para poder comer la comida, para tomar los alimentos. Así que Jesús realmente estaba como en esta posición, acostado y los pies de él quedaban alejados de su cuerpo. Y por eso esta mujer pudo acceder a los pies de Jesús rápidamente. Quebró el vaso o el frasco de alabastro y el perfume empezó a salir. Y quiero resaltar algo importante en este texto. Cuando vio esto el fariseo en el versículo 39, que le había convidado, dice, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Que es pecadora. Lo está tocando una pecadora. En ese tiempo eso era impuro, inapropiado. Nada podía tocar a un varón, y menos una mujer pecadora. En ese momento se activa algo en el Espíritu de Jesús. Toda la historia que viene después es por causa de esta frase. Este hombre no dijo ni una sola palabra. ¿Qué hizo él? ¿Él qué? Él pensó. Y el Espíritu de Dios dentro de Jesús le mostró qué estaba pensando él. Y el Espíritu de Dios que estaba en Jesús le mostró qué estaba en el corazón de la pecadora, entre comillas. Y entre los dos, él hizo algo que activó, lo primero que se activó, ¿qué fue? ¿La gracia o la verdad? ¿La gracia o la verdad? A ver, se activó la verdad. Le dice al fariseo: Simón, escucha esta historia. 2 deudores. Uno debe 500 denarios y otro debe 50. Ninguno de los dos podía pagar. Y le dijeron al prestamista: por favor, no te podemos pagar. ¿Y el prestamista qué hizo? Los perdonó a los dos. Simón, ¿quién de los dos amó más al prestamista? Al que le perdonó el dinero. ¿Quién? Y Simón, digo, bueno, claro, esto es fácil. Al que le perdonaron más. Y en ese momento viene el Señor sobre la verdad y dice en el 44: y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Actuando Jesús en la verdad. ¿Qué pasó con Simón? ¿Qué le pasó a Simón? Si usted hubiera sido Simón, cómo se hubiera sentido? Estaba la verdad trabajando, ¿sí o no? Necesitamos la verdad. Dice aquí: mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Simón, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Simón, ay Dios mío, Simón cada vez más así, más chiquito. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfume, esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: ¿ahora qué está activándose? La gracia. Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban
juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Fe en paz. Ese texto habla de una gracia que va más allá de nuestros pecados. ¿Quién ha sido perdonado sobre sus pecados? ¿Quién da gracias a Dios por haber sido perdonado de esos pecados? ¿Quiénes dan palmas al Señor por haber tenido esa experiencia de gracia? No es que nosotros lo podamos hacer por nuestras obras, sino porque Él lo quiso. Vemos a esta mujer siendo justificada por Jesús. ¿Pero qué se activó en ese proceso? La verdad y la gracia. Jesús, el Verbo, está lleno de gracia y de verdad. Si en esta tarde alguno de ustedes fue invitado por alguien, ¿puede levantar su mano? ¿Viniste aquí por la primera o segunda vez? ¿Alguien te invitó? ¿Puedes levantar tu mano? Dios te bendiga, bienvenida. ¿Alguien más? Dios te bendiga, bienvenida. ¿Alguien más? ¿De este lado? ¿Por acá? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Este grupo de personas después de 3 le va a dar la bienvenida. 1, 2 y 3. Esa gracia y esa verdad están habilitadas hoy, están disponibles hoy, porque ese mismo Cristo que estuvo en ese tiempo está hoy con nosotros. Está activándonos en gracia y en verdad. Si llegaste aquí por la primera vez o segunda vez, me gustaría hacer una oración y me gustaría invitarte a hacer una oración conmigo. Repite, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y estemos orando. El Señor, así como a esta mujer a la cual le perdonó todos sus pecados, tiene suficiente poder y gracia para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad en este momento. Y si llegaste aquí, alguien te invitó, te voy a pedir que hagas esta oración junto conmigo, repitiéndola. Señor Jesús, ayudémosles a los hermanos. Señor Jesús, en esta tarde quiero pedirte perdón. Quiero que limpies mi vida de todos mis pecados, desde el primero hasta el último. Quiero recibir ese perdón que recibió esta mujer. Quiero recibir esa sanidad que recibió el paralítico. Quiero experimentarte a ti, Señor y Salvador, y recibirte en mi corazón, lleno de gracia y de verdad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sé mi Padre para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hubo un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. A él se le fue llamado en un momento de su vida. Pero antes de eso, él correteó a la iglesia, persiguió a la iglesia. Él decía que él era un blasfemo, que era un injuriador y que era un perseguidor. Pero camino a Damasco, tratando de encarcelar a más cristianos, se encontró con Jesús, lleno de gracia y de verdad. Y la verdad de Cristo lo derribó. Dice el texto, fue derribado a tierra. Hermanos, a veces necesitamos ser derribados por la verdad de Dios. Porque cuando Dios nos derriba con su verdad, Dios nos limpia, Dios nos restaura, Dios nos llama al arrepentimiento. Pero la gracia de ese mismo Cristo levantó a Saulo como Pablo para llevarlo como mensajero de esa gracia y esa verdad.
Y en 1 de Timoteo él lo dice: le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿De quién Dios ha tenido misericordia en este lugar? Porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue Él, Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. ¿No es eso glorioso? Dice, cierra Juan en esa pasaje, en el versículo 16-17. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, y esa ley no nos puede limpiar. Esa ley nos hace más conscientes del pecado. Esa ley no nos puede salvar. Pero, me encantan esos pero, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. ¿Puedes ponerte de pie? Vamos a pedirle al Señor que nos cubra con esa gracia, que nos llame con esa verdad, que nos invite a conocerlo más, que nos invite a buscarlo más. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.